Se dedicaba a la casa. Cocinaba para mi papá, sus dos hermanos, para mi abuelo, o sea, su marido. Luego se agregaron las nueras. Y nosotros, los nietos, por supuesto, ¿no? Su especialidad, las pastas. Qué ricas que eran. Hacía ravioles caseros de espinaca, obvio. Yo me comía el relleno mientras los preparaba. Renegaba tanto. No toques, que son para los ravioles, decía, enojadísima. Después se acostumbró y me dejaba un plato relleno para mí solito. También hacía mayonesa casera, qué rica. Deliciosa. Yo la comía a cucharadas. Antes que la juntara con los otros ingredientes de la ensalada rusa. Que serviría luego en la mesa. Y hay 1000 recetas más. Las croquetas de papa, la sopa, la milanesa, los panes con manteca, que eran únicos, y los fideos. El encuentro con ella, mi abuelo, mis viejos, mis primos y mis tíos, eran todos los domingos. Todos los domingos. Ninguno faltaba a la cita. Comíamos tanto y tan rico los domingos. Que mi hermana y yo decíamos que íbamos al restaurante de la Pepe y el Tata. Porque así le decíamos a mis abuelos, ¿no? A ella Pepe. Y a él el Tata. Todo era bastante relajado, bueno, salvo por algunas copas de más. Con algunos temas por los cuales los grandes comenzaban a levantar la voz. En la mesa no se habla de política, ni de fútbol, ni de religión. Decía, la Pepe es muy nerviosa, ¿no? Y el resto. Ella quedaba alterada durante esas charlas. Balbuceaba, se lamentaba que aquello ocurriera y no dejaba de mover la boca. Mi hermano y yo nos reíamos mucho. Las charlas se transformaron en discusiones y más de una vez mi viejo nos agarraba antes de haber probado el postre y nos teníamos que ir. La discusión con mi abuelo se ponía jodida y mi viejo se enojaba muchísimo. Mi abuela nos daba un beso y yo sabía que se quedaba llorando. Y mi abuelo ni siquiera nos miraba. Una tarde mi abuela nos fue a buscar al colegio. Fuimos a su casa, nos dio té y pan con manteca. Mi hermana le ponía azúcar. De mal gusto, ¿no? Llegó la noche y mis viejos no vinieron. No vinieron nunca más. Mi abuela se enfermó. Quedó en cama varios días, muchos días. Mi abuelo apenas nos hablaba, se iba a trabajar y volvía tarde, cansado. Se ponía un long play de música clásica o la radio y leía. Horas, muchas horas. Mi tío y su esposa pasaban a visitarnos casi a diario para traernos comida, de la roticería, porque mi abuela no podía cocinar. Mi abuela no salía de la cama. Lo que más nos gustaba era el pollo al espiedo, pero extrañábamos sus pastas. Y el tapazo. Un día se lo dije. Pepe, ¿cuándo te vas a levantar? Extraño tus comidas, a mi mamá, a mi papá. Y a mi hermanito. ¿De qué hermanito hablas? Gracias a Dios que tu hermano y vos estén acá, dijo mi abuela de su cama. ¿Tu Dios no te contó que en la panza de mi mamá está mi hermanito? A mí me lo contó mi mamá el día anterior a que se la llevase. Dije yo en un acto de ira. Después vino mi tío con el pollo al espiedo. Mi abuela se levantó. Fue hasta la cocina, tiró el pollo a la basura y se puso a amasar ravioles. Lo primero que se le ocurrió fue ir a un juzgado. Tardó un mes en poder decirle a la jueza qué era realmente lo que le pasaba. Siempre rompía en llantos y aunque estaba de pie, parecía un despojo humano.
Pero un día pudo hablar más claramente y contar los hechos como se lo habían relatado un par de vecinos que vieron cómo se llevaban a mis viejos. Y la jueza le sugirió que no tenía que estar tan sola en la búsqueda. Usted está muy sola, le repetía la jueza cada vez que mi abuela iba a visitarla. Mi abuela tardó meses en darse cuenta lo que la jueza le quería decir. Pero cuando lo hizo, no dudó en pedir el teléfono de alguna otra abuela que hubiera visitado ese juzgado. Y la jueza accedió. Un lunes de octubre de 1977 a las 11 de la mañana. Mi abuela tocó el timbre a la casa de esa otra abuela. Y conversaron alrededor de 5 horas sobre todo lo que habían vivido. Desde la desaparición de sus hijos y nietos. De su nueva amiga se enteró que desde abril, madres de desaparecidos se juntaban todos los jueves a la salida del Ministerio del Interior. Y de los primeros pedidos de habeas corpus colectivos por 158 desaparecidos. En los que había también mujeres desaparecidas embarazadas. Se vinieron juntas para Buenos Aires, nosotros éramos de La Plata. Y días después se encontraron con otras abuelas con nietos desaparecidos bajo uno de los árboles de la Plaza Retiro. Se juntaron y empezaron a trabajar. Decidieron armar una lista de las mujeres que estaban en la misma situación y citarlas. Al principio fueron 11. Ese mismo día visitaba la Argentina el entonces secretario de Estado norteamericano Cyrus Vance. Y las madres desaparecidas se habían propuesto atravesar la Guardia y entregarle en mano a cada una un papel con su caso. Las abuelas se fueron de la Plaza Retiro hacia allí. Quisieron estar con las madres. Mi abuela debutaba en la militancia y cuando todas se acercaron, ella quedó paralizada. Las madres llorando. Porque todavía lloraban. Los funcionarios que empujaban no le permitieron moverse. Cuando vas, ya se alejaba. Una madre vio lo que le sucedía a mi abuela. Le sacó el papel de la mano. Se metió de nuevo entre soldados y guardaespaldas. Y le entregó al norteamericano la historia de mi papá, mi mamá. Y el bebé de la panza. La madre que hizo aquello era Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo y desaparecida 2 meses después. Pero fue ella la que le demostró a la APP que eran capaces de hacer cosas que jamás se hubiesen imaginado. Todas sabían que era jugarse la vida. Pero no había otro remedio. Comenzó a buscar un niño sin nombre, sin conocer su sexo, muchas veces sin la seguridad de que hubiera nacido. Era un gran esfuerzo moverse de un lado a otro en esa búsqueda. Pero ella decía que no sentía frío, ni calor, ni noción de cansancio. También nos decía que rara vez tenía miedo. Pero más de una vez se encontró temblando de indignación o de impotencia en un juzgado, en una iglesia o frente a un cuartel. Ella no nos cocinaba. No tenía tiempo. Tuvimos que volver al pollo al espiedo, pero aprendió a trabajar los signos de la clandestinidad. Cambió los ingredientes de la cocina. Por mucha astucia y coraje. Y se bajaba 2 estaciones antes del subte, tomaba un taxi que la dejaba a varias cuadras. Y por el portero eléctrico se anunciaba cuando le respondían: soy una de las chicas. Para despistar a los que la seguían. En aquellas reuniones con sus padres dejó de fumar. Todas dejaron de fumar. Para no levantar sospechas de la reunión. Hablaban casi susurrando. Las chicas eran las madres de Plaza de Mayo. Los cuadernos o las flores eran los niños desaparecidos. El señor blanco era el Papa. Las tías viejas eran ellas mismas. Ese lugar tan lindo de flores era la confitería de las Violetas. Donde solían reunirse para festejar cumpleaños. O despedidas ficticias, mientras armaban cartas, discutían su relación. O la firmaban. Así fue como comenzó y siguió. Y siguió. Y siguió. Hasta conseguir cosas inimaginables. Con su trabajo y el de las demás abuelas se encontraron muchos chicos. Y después jóvenes. Lucharon y no abandonaron nunca la búsqueda. Hace 3 semanas mi abuela murió. Por suerte nos dejó la receta de sus pastas y comidas. Estuve practicando. Digamos, los ravioles zafan, se pueden comer. Ya les voy a encontrar el punto. Mi hermana no apareció todavía. Sé que la que nació del vientre de mi madre fue una nena. Lucía. La llamó mi mamá durante los 15 días que le dio de amamantar. Bueno, así contaron algunas compañeras detenidas y luego liberadas.
pero la sigo buscando. No voy a dejar. La lucha es mi abuela. Y cuando le encuentre, Le voy a servir un rico plato de ravioles. con la receta de la abuela. Por supuesto. Mi nombre es Arturo Bonín y puedo decirlo porque sé quién soy. Yo soy Juan Legrado. Y digo mi nombre porque yo sé quién soy.